Bienvenidos a una nueva edición de Agenda CNM. Les saluda Liz Rollero y estamos con ustedes vía JNE-TV a través de la señal de Movistar TV, canales 44 y 516. Para hoy les tenemos preparado un informe especial a cargo de Sandra Pursurrap, pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos con el resumen de la semana. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguilar Grados, brindó la conferencia magistral El CNM y su relación con los beneficios penitenciarios, en el marco del primer Congreso Internacional en Derecho Penal, Penitenciario y Seguridad Ciudadana. Bajo la cultura de la sospecha es difícil avanzar, por eso necesitamos profesionales con criterio para determinar quiénes merecen los beneficios penitenciarios, señaló el doctor Aguilar Grados durante su presentación. Comentó que debido al caso de los narcoindultos, el otorgamiento de beneficios penitenciarios se ha satanizado. Asimismo, criticó que la Oficina de Control de la Magistratura investigue permanentemente a los magistrados que brindan estos beneficios, ya que atenta contra su autonomía. Por otra parte, el titular del CNM manifestó que la institución que dirige ha implementado cambios importantes. Jamás se había transmitido los procedimientos del Consejo en vivo. Nunca se habían nombrado jueces quechohablantes, destacó. Al culminar su exposición, le otorgaron el certificado de ponente del magno evento, mientras que la Asociación Internacional de Derecho Penitenciario y Criminología le entregó un certificado de nombramiento como miembro honorario, en reconocimiento a su loable tarea en favor del derecho penitenciario. El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el doctor Guido Aguilar Grados, nombró 7 nuevos jueces de paz en los distritos judiciales de Ancash, Cajamarca, Callao, Huaura, La Libertad, Lima y Lima Este. Los resultados fueron publicados en el Boletín Oficial de la Magistratura, ubicado en el sitio web del CNM. Durante esta etapa, los consejeros evalúan el desenvolvimiento de cada uno de los postulantes, contrastando la información brindada en sus currículums. A la vez, obtienen datos relevantes respecto a sus perfiles con relación al cargo que desean asumir. Enseguida, no se pierdan la entrevista exclusiva de la semana a cargo de Daniel Núñez Luján, quien nos acompaña con un invitado muy especial. Hoy nos encontramos con el juez supremo Ángel Romero Díaz. Bienvenido a Agenda CNM, doctor. Muchas gracias, Daniel, y gracias a los amigos del Consejo Nacional de la Magistratura que permiten conocer un poco de lo que piensan los jueces de la Corte Suprema del Perú. Doctor, con relación al proyecto presentado por el Ejecutivo sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuál es su opinión? Bueno, ya la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto, pronunciamiento que yo avalo, y además yo he tenido opiniones de carácter particular, básicamente en mi columna de Expreso que escribo todos los sábados, he señalado de que esas modificaciones van a generar la politización de los nombramientos. ¿Y ello por qué? Porque que exista una cuota del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y que luego los otros más van a nombrar al quinto miembro, es indudable una colisión con la esencia misma de la Constitución. Recordemos nosotros que anteriormente esto pasaba primero por un tema académico, pero después se formaban ternas y el presidente de la República de los 3 elegía uno, y eso indudablemente politizaba los nombramientos. Y esta modificación que se pretende no es sino retroceder en el tiempo. Y acá existe una suerte de colisión, de paradoja. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93, que creó el Consejo Nacional de la Magistratura, tuvo como bandera el que esa era una forma de despolitizar los nombramientos. Pero y ahora, ya que ha habido lo paradójico, teniendo una mayoría legislativa, quienes en su momento formaron parte de la política que modificó la Constitución y generó la del año 93 en la Asamblea Constituyente, ahora ellos tienen una mayoría aplastante que de aprobarse estarían yéndose consigo mismo, ¿no es cierto? Habida cuenta de que ahora con esos nombramientos se quiere dejar de lado lo que la razón de ser del 93 un consejo pluralista. Así es. De tal manera que la Constitución del año 93
señaló que el Consejo Nacional de la Magistratura, sus componentes venían de varios estratos, de abogados, de universidades, de representantes de otros profesionales, de tal manera que estaba incluida ahí la sociedad civil. Y ahora con este proyecto se quiere dejar de lado a la sociedad civil y a los abogados, con lo cual, reitero, esto va a politizar los nombramientos. Creo que ha calado bastante en el Poder Ejecutivo y, de acuerdo a las declaraciones de la ministra de Justicia, pareciera ser que se están echando atrás, lo cual me parece indudablemente que es una buena idea que así sea. Indudablemente que la experiencia motiva a que existan seguro modificaciones, pero que no colisionen con la esencia del tema que señala la Constitución del 93, esto es, no politizar los nombramientos. El propio Consejo Nacional de la Magistratura presentó el año 2016 una propuesta de reforma al Congreso de la República. En esta propuesta se señala que se debe democratizar la elección de los consejeros. Por ejemplo, en el Poder Judicial, que sea elegido representante por todos los jueces del país. ¿Qué le parece esta propuesta? Bueno, es una buena idea porque recogemos el raigambre democrático que tiene que tener toda decisión en lo que se refiere a estos nombramientos tan importantes. Más aún porque se señala, de acuerdo a la Constitución, que la justicia emana del pueblo. Entonces, si hacemos una situación de comparaciones, creo que existe mayor legitimidad por quienes han sido elegidos de manera mayoritaria, universal, ¿no? Y es por eso de que yo coincido con ello plenamente. Si no, veamos. Claro, porque en el caso de los colegios de abogados del país son elegidos por todos los abogados. A eso iba. Por ejemplo, los abogados eligen, todos los abogados del Perú son convocados a elegir a su representante, y así ha ocurrido. Que es el caso del presidente actual del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual ha sido modificado en otros aspectos, ¿no? Antes, inclusive, la elección de otros profesionales era más universal, pero ahora se ha reducido a tema de delegados que lo elijan, y eso un poco que deslegitima en el ámbito de social, si se quiere, esos nombramientos. Por eso, y acá viene algo que es sumamente importante y que lo tratamos en el último Congreso de Tacna. Usted fue presidente de la comisión organizadora del Congreso Nacional. Sí, así es, así es. Y tuvimos la oportunidad inclusive de invitar al doctor Guido Águila. Concurrieron bastantes actores de la Administración de Justicia, el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Incluso el presidente de la República. Así es, logramos nosotros invitar al señor presidente de la República, quien, a pesar de sus recargadas labores, se tomó un tiempo, estuvo con nosotros en Tacna. Estuvieron presentes todos los jueces supremos titulares, estuvieron presentes representantes de 33 cortes del Perú, ¿no? Cerca de 250 jueces estuvimos ahí en Tacna. Y doctor, ¿cuáles fueron los principales acuerdos que se tomaron en este 10º Congreso Nacional de Jueces? Mira, en el tema, como te reitero, democrático, si se quiere, hubo acuerdos del Congreso que son sumamente importantes. Uno de ellos es la elección del presidente de la Corte Suprema, se ha llevado a cabo por todos los jueces titulares de todas las instancias del Perú. De igual manera, los presidentes de las Cortes Superiores sean elegidos por todos los jueces de ese distrito judicial. Este es un tema que se ha abordado por primera vez en un Congreso y donde quiero resaltar el tema de que las opiniones dadas por los diferentes colegas, llámese jueces de paz, jueces especializados o jueces superiores, no tuvieron ninguna restricción, como yo les dije en mi discurso de apertura del Congreso. Dije, acá vamos a dialogar de manera horizontal, obviamente con el respeto debido, y casualmente eso motivó de que expusieran una idea que es obviamente de carácter novedosa, que por primera vez se trata en un Congreso. Anteriormente no se manejó ese tema, pero ahora esa es una demostración de que tenemos una total y absoluta libertad para expresarnos en Congresos de esta naturaleza. Actualmente los presidentes de Cortes son elegidos solo por los jueces superiores titulares. Así ¿cierto? es, y el presidente de la Corte Suprema es elegido por solamente los jueces titulares de la Corte Suprema, en sala plena. ¿Por qué sería importante realizar este cambio? Yo creo porque
es un tema que tiene que ver con quién me representa. O sea, veamos nosotros la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, ¿no es cierto? Entonces acá estamos ante una situación de la siguiente manera, que yo lo pongo así. Ojalá que mis colegas supremos concuerden conmigo. A mí me va a administrar alguien que yo no elegí. Entonces, si me va a administrar en el ámbito de una situación de gerencia judicial, ¿no es cierto? Sin menoscabar de que actualmente los presidentes trabajan por todos los jueces del Perú, pero en un tema de legitimidad, si se quiere, judicial, entonces yo debo tener el derecho de elegir a quien me va a administrar, a quien me va a gobernar durante 2 años, así sea juez de paz, juez especializado o juez superior. Entonces tengo el derecho de elegir a quien me va a gobernar. Creo que esa es una práctica democrática y que inclusive puede coadyuvar a que el Poder Judicial en su conjunto esté más fortalecido, ¿no? Doctor Ángel Romero, vamos a ir a una breve pausa y volvemos en Agenda CNN. Regresamos en Agenda CNM y hoy contamos con la presencia del juez supremo Ángel Romero Díaz, quien nos comenta los acuerdos alcanzados en el 10º Congreso Nacional de Jueces. Doctor, otro acuerdo importante que se alcanzó en el Congreso, ¿cuál fue? Bueno, en realidad fueron varios acuerdos, ¿no? Pero como bien tú dices, hay algunos de mayor importancia. Uno de ellos fue el reafirmar la modernidad del Poder Judicial bajo la premisa de la creación del expediente judicial electrónico. Con relación a esto, ya se inició el proyecto piloto en la Corte Superior de Justicia de Lima. Así es, casualmente en un juzgado comercial ya se inició el plan piloto a efectos de poder provocar que los usuarios de la Administración de Justicia, llámese abogados, llámese justiciables y también los propios jueces, se vinculen de manera real con el tema del expediente electrónico. Porque esto va a generar transparencia, va a generar rapidez, va a generar sobre todo confianza en los litigantes, que los procesos van a ser resueltos de manera mucho más rápida, ¿no? Y además hacemos un beneficio a la comunidad, pues nos ahorramos papel, nos ahorramos el hilo, la aguja, etcétera, ¿no? Y nos olvidamos de los expedientes que a veces llenan los espacios de las oficinas de los jueces y de los empleados, prácticamente que no dejan ni caminar, ¿no? Entonces, esta es una buena idea, cuya comisión está a cargo del juez supremo Héctor Lama, ¿no? Entonces, bajo esa sustancial idea es que hubo un acuerdo muy importante sobre el tema de la modernidad del Poder Judicial. Justo en una entrevista que sostuvimos con el juez supremo Héctor Lama More, nos comentaba que para el 2021 avisoraba que los 33 distritos judiciales del país cuenten con la implementación del expediente judicial electrónico. Bueno, ¿usted lo cree posible? Yo creo que sí es posible, siempre y cuando tengamos el apoyo del gobierno central. Porque si no tenemos el apoyo del gobierno central en lo que se refiere a nivel de presupuesto, va a ser muy lenta la implementación, ¿no? Lo económico siempre va a ser una suerte de traba en algunas proyecciones de modernizar el Poder Judicial, porque el tema de poder el expediente electrónico significa tener una serie de situaciones técnicas, ¿no? Que sean útiles, porque si no tenemos una buena base de datos, no tenemos una buena infraestructura tecnológica, de nada vale la idea. Entonces, hay que rescatar que este plan piloto se ha iniciado con el propio presupuesto del Poder Judicial. Así es, sí. De los recursos propios hemos podido iniciar este proyecto, que está teniendo mucho éxito y los usuarios, y acá viene algo que quiero ya rescatar, es la juventud. O sea, los abogados jóvenes están contentos con eso. Quizás ya los abogados que frisan mi edad no están muy de acuerdo porque están acostumbrados a hacer sus escritos, que vayan a dejarlo a mesa de partes, el sello tradicional. Pero los abogados jóvenes están felices porque ellos son los que están manejando el tema tecnológico, lo tienen pues en la yema de los dedos, ¿no? Claro, y que pueden realizar todo esto desde su oficina, o sea, pueden irse al extranjero y del extranjero averiguar cómo está el expediente, qué resolvió, presentar una apelación estando en Singapur, por ser tan exagerado, ¿no? Y sin ningún problema, ¿no?
Y los jóvenes abogados están muy contentos con eso y estoy seguro de que va a calar bastante fuerte este tema del expediente electrónico que, como te reitero, va a facilitar la transparencia en el quehacer de la Administración de Justicia, ¿no? Otro acuerdo importante fue el tema de género, que lo abordó como expositora la doctora Elvia Barrios, ¿no? El tema de género ha sido ahora muy canalizado inclusive por leyes que han dado pie a que se genere un delito de feminicidio, ¿no? Unos exageran diciendo que no es necesario tener una ley de esa naturaleza, pero en fin, pero lo importante es rescatar que los grupos poblacionales débiles tienen que tener el apoyo de las autoridades, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o Poder Judicial. ¿Qué acuerdos se tomaron con relación al enfoque de género? Bueno, en realidad el tema central fue que debe apoyarse de manera decidida el apoyo de género en el quehacer de la Administración de Justicia, ¿no? Hay un principio procesal que se llama de la socialización del proceso. ¿Esto qué significa? Significa de que el juez tiene que equiparar a las partes en condiciones de igualdad. Entonces, trasladándolo esto al enfoque de género, siempre el juez va a tratar de poner en igualdad de armas tanto a la persona más débil, que puede ser una mujer, puede ser un miembro de la homosexual, en fin, todo aquello que signifique debilidad, por ponerlos a la par con su rival en la controversia, sea cual fuese, ¿no? Violencia familiar, atentados, en fin, todo aquello que signifique la presencia en la cual tenemos que apoyar al género estará siempre cautivado por el Poder Judicial bajo la premisa de igualdad de partes, ¿no? Otro de los puntos importantes tratados en este Congreso fue la lucha anticorrupción. ¿Qué medidas se van a tomar? Bueno, en el tema de la lucha anticorrupción, que lo trató en su momento la doctora Ana María Nanda, se estableció que esta lucha es frontal. O sea, esta es una identificación de todos los jueces, ¿no? La lucha es frontal en lo que se refiere al manejo de todo lo que significa el quehacer jurisdiccional, ¿no? Pero de manera específica se estaba tratando todo aquello que significaba los procedimientos al interior de la Oficina de Control de la Magistratura, ¿no? Uno de los acuerdos es de que las sanciones que conlleven una abstención en el cargo o una suspensión sean vistas en última instancia por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? También trajo un tema de lo concerniente, que no es un tema de lucha contra la corrupción en sí misma, sino de que están existiendo una serie de procesos disciplinarios por un tema de motivación. La ley de la carrera judicial señala de que todas las resoluciones deben ser motivadas, como dice la Constitución, pero pone como sanción grave que una resolución no sea motivada, no tenga motivación. Pero con una sentencia del Tribunal Constitucional se ha hecho una suerte de interpretación de ese artículo, en la cual señala que hay transgresión a la ley de la carrera judicial y que eso puede generar una sanción disciplinaria, lo referente a la motivación aparente, la motivación incongruente, la motivación que no signifique resolver el fondo del asunto en sí. Entonces, nosotros consideramos que eso debe verse a nivel jurisdiccional, esa inadecuada motivación, pero que no puede ser tema de carácter disciplinario por un tema de tipicidad. Y ese ha sido un acuerdo llevado adelante por el Congreso, ¿no? En que se señala que la única causal vinculada al tema de motivación es la falta de esta, ¿no? Entonces, esto no es un enfrentamiento, creo yo, por parte del Congreso a la Oficina de Control, que está llevando una muy buena tarea disciplinaria, pero es necesario también preservar el tema del principio de legalidad en todo lo que signifique sanciones disciplinarias. Para concluir, ¿cuán beneficioso ha sido el 10º Congreso Nacional de Jueces para el Poder Judicial? Bueno, en principio, los acuerdos tomados van a ser de insumo tanto a nivel administrativo como al nivel de lo que significa propuesta de reformas legales. Fíjate de que uno de los acuerdos tomados y que ya fue en estos momentos señalado por la Corte Suprema como proyecto de ley es la modificación del artículo 145 de la Constitución. El presidente de esta comisión al interior de la Corte Suprema fue el doctor Tábara y la fórmula es de que
el presupuesto del Poder Judicial tiene que ser autónomo y no debe ser menor del 4% del presupuesto general de la República. Y este ha sido un acuerdo también del Congreso. ¿Esto qué permitiría al Poder Judicial? Tener total y absoluta autonomía en el desarrollo de sus actividades económicas. No va a necesitar de que periódicamente se diga, Poder Ejecutivo, dame un crédito suplementario para solventar tal o cual gasto. Nosotros casi todos los años tenemos que hacer un crédito suplementario para solventar algunas deficiencias de carácter administrativas o laborales. Tradicionalmente nosotros tenemos una huelga en el Poder Judicial a finales de año. Siempre es tradicional, porque los trabajadores con justa razón piden un incremento de sus haberes, porque del funcionario público estoy seguro quien gana menos es un trabajador del Poder Judicial. Y nosotros estamos en total desacuerdo que así sea. Y tener un presupuesto autónomo va a motivar que nosotros con total y absoluta independencia, alejado de otros regímenes de carácter laborales, podamos nosotros incrementar con mucha mayor razonabilidad el sueldo de los trabajadores. Muchas gracias por la entrevista, fue Supremo Ángel Romero Díez. No, muchas Esperamos gracias. tenerlo en otra oportunidad en Agenda CNE. No, gracias a ustedes. Volvemos a estudios con Liz. Seguimos en Agenda CNM y ahora les presentamos el informe especial a cargo de Sandra Pursurrap. Vamos a verlo juntos. La Corte Superior de Ayacucho se encuentra camino a convertirse en unidad ejecutora a partir del próximo año, gracias a los logros y el posicionamiento conseguidos y la agilización de sus procedimientos durante este periodo de gestión, indicó el presidente de la misma, César Alberto Arce Villar. A partir del 2 de enero que asumimos el cargo en la presidencia de la Corte de Ayacucho, hemos realizado un intenso trabajo en la ejecución presupuestal y eso nos ha dado muchos logros. En el ranking nacional estamos entre el primero y segundo lugar en ejecución de gastos de cortes superiores que no son unidad ejecutora, y ese dato nos ha permitido para que a partir del próximo año seamos unidad ejecutora. Considero que este acuerdo que tomó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acá en este Congreso Nacional de Jueces en Tacna es un logro muy importante y eso nos permitirá a la Corte de Ayacucho tener mayor autonomía de gasto y ejecución presupuestal. A pesar de las limitaciones económicas, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho ha conseguido resultados importantes gracias, por ejemplo, a la maratón de celeridad procesal. Nosotros tenemos partidas presupuestales, pero en el tema de acceso a la justicia no hemos tenido, digamos, un apoyo económico amplio, pero eso no nos ha limitado para poder tener logros importantes en el tema de acceso a la justicia, que es un tema muy importante. Por ejemplo, hemos intensificado una campaña de maratón de celeridad procesal a través de audiencias extraordinarias que nos ha permitido el incremento de la producción jurisdiccional en más del 60% en relación al año pasado. Esta maratón se realizó con el objetivo de descongestionar la alta carga procesal acumulada durante la huelga de los servidores judiciales, que tuvo lugar a finales del año pasado. Esa es una iniciativa, una buena práctica que inclusive ha sido reconocido por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, al cual agradecemos a su presidente, el doctor Guido Águila Grados, y a todos los consejeros. Y esto es una campaña que continúa durante todo el año. A la fecha, y en diferentes jurisdicciones, se han realizado alrededor de 100 audiencias en quechua, además de contar con magistrados destacados y premiados por impulsar audiencias en este idioma originario. Por esto, el presidente de la Corte felicitó la iniciativa del Consejo Nacional de la Magistratura de nombrar a jueces que dominan la lengua nativa hablada por la mayoría de personas en determinadas zonas. Felicitamos esa iniciativa porque de alguna forma permite que el justiciable pueda ser comunicado en su propio idioma. El hecho de que un magistrado no domine el idioma quechua o el idioma nativo que se habla en la jurisdicción que ejerce justicia crea una barrera, ¿no?, entre el justiciable y el magistrado. Entonces yo creo que es una medida muy atinada que hay que felicitar. Otra iniciativa importante implementada en la Corte es el AINI judicial. Como se sabe, la palabra AINI proviene del quechua y significa cooperación y solidaridad recíproca, principio bajo el cual jueces y trabajadores jurisdiccionales se encuentran trabajando. En Ayacucho tenemos un proceso de implementación de la reforma procesal penal. Hemos cumplido el segundo aniversario
y eso motiva a que los juicios sean más rápidos. En algunas provincias tenemos el problema de que hay algunos juzgados que tienen sobrecarga laboral. Frente a ese panorama hemos encontrado en las visitas que hemos hecho a provincias de que algunos juzgados tenían pues una sobrecarga laboral y otros no. Entonces lo que surgió de la propuesta es de que los juzgados que tengan menos carga laboral o carga procesal apoyen al juzgado que tenga mayor carga laboral, y ese es un programa que se ha inscrito en el programa de buenas prácticas. Es necesario que los jueces, tanto de juzgados y de salas, implementen mecanismos muy creativos de agilización de trámites, y eso va a permitir pues que la gente pueda salir satisfecha en un reclamo judicial. Efectivamente, ese es un tema que hay que cuidar porque eso genera confianza en el sistema de justicia. Según una encuesta del INEI, para el 48.1% de peruanos, la corrupción es el principal problema del país. Por esto, la Corte está comprometida con la lucha anticorrupción a través de un programa de visitas a provincias y órganos jurisdiccionales. Nosotros tenemos una oficina de control de la magistratura que la dirige el doctor Luis Herrón Rengifo. Él está desarrollando un programa de visitas a todas las provincias y órganos jurisdiccionales en la que impulsa mesas de trabajo por la transparencia judicial. Esto significa que convoca a las principales autoridades y líderes de cada provincia, donde se comunica cuál es la función de la oficina de control. Es necesario que la ciudadanía conozca cuáles son los canales para poder formular quejas y denuncias contra magistrados y auxiliares jurisdiccionales. De esta manera, hemos visto cómo la Corte Superior de Justicia de Ayacucho ha buscado consolidar la justicia intercultural. Huascuticuma, nos vemos en otra edición de Agenda CNM. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima semana en Agenda CNM.